Hubo una época en la que el cine mexicano no conocía límites. Una era dorada donde las cámaras capturaban más que actuaciones, capturaban verdades incómodas. Entre los decorados iluminados y los vestidores cerrados con llave, existía un secreto que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Algunos actores y actrices no se conformaban con fingir la pasión. La exigían real, visceral, sin máscaras. Detrás de cada beso cinematográfico, detrás de cada abrazo eterno que veíamos en pantalla, se escondían exigencias que jamás aparecieron en los libretos oficiales. Peticiones susurradas entre sombras. Encuentros que cruzaron la delgada frontera entre la interpretación y el deseo verdadero. Rumores que estremecieron camerinos enteros y que aún hoy, décadas después, siguen siendo un misterio envuelto en terciopelo y ceniza. Hoy en Archivo Extra descubrirás los nombres que nadie quiso revelar, las escenas que la censura intentó borrar y las historias que el glamour del cine de oro sepultó bajo capas de silencio y elegancia fingida. Si este tipo de relatos te fascinan, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí desempolvamos lo que el tiempo intentó ocultar, porque algunas verdades merecen ser contadas, aunque duelan. No te retires. Al final conocerás el caso más perturbador de todos, uno que todavía hace temblar a quienes lo recuerdan. Marga López nunca tuvo que alzar la voz. Su sola mirada bastaba para detener el tiempo dentro de un estudio de filmación. Cuando algo no le agradaba durante un rodaje, levantaba apenas una ceja, y el silencio caía como una losa sobre todo el equipo técnico. Todos comprendían al instante, con ella no se negociaba. Sus decisiones eran ley absoluta, escritas en piedra. En pantalla brillaba con la elegancia de una dama intocable, con ese porte aristocrático que la convirtió en ícono del cine mexicano. Pero fuera de cámara, en los pasillos oscuros de los estudios, su nombre se pronunciaba en susurros cargados de morbo y admiración. Se decía que cuando se encerraba en su camerino con algún actor joven y prometedor, los minutos se convertían en horas. Al salir, su maquillaje lucía ligeramente corrido, su sonrisa enigmática, imposible de descifrar. Nadie se atrevía a cuestionar esos encuentros. Nadie. Tuvo matrimonios que la prensa documentó con fotografías impecables, pero los rumores insistían en que sus romances más ardientes, los que verdaderamente la consumían por dentro, jamás llegaron al altar. Uno de esos amores prohibidos involucró a un actor comprometido con otra mujer. La tensión explotó durante una filmación. Se gritaron frente a todos. Las palabras se clavaron como puñales. Pero la cámara nunca dejó de rodar. Ella pronunció una frase que no existía en el guión original, una línea tan filosa, tan cargada de verdad envenenada, que el director decidió mantenerla en el corte final. Hasta hoy nadie sabe si fue actuación pura, o venganza ejecutada en vivo. Durante un rodaje en Veracruz, Marga hizo repetir una escena íntima 7 veces. El equipo estaba agotado, las luces quemaban, el calor era insoportable. El director, visiblemente nervioso, no se atrevió a contradecirla. «Todavía no siento nada», repetía ella con una calma que helaba la sangre. «Solo eso. Nada más». Y la escena se repetía una vez más. Al terminar la jornada, algo sucedió detrás del vestuario. Los detalles nunca se confirmaron, pero al amanecer el actor apareció con marcas en el cuello que claramente no provenían del departamento de maquillaje. Realismo interpretativo, dijeron algunos. Otros simplemente desviaron la mirada. Marga López mandaba. Y en una época donde las mujeres debían pedir permiso hasta para respirar, ella imponía silencio con solo cruzar los brazos. Todos querían trabajar con ella, sí, pero todos sabían que tarde o temprano terminarían quemados en su órbita ardiente. ¿Hasta dónde puede llegar una actriz cuando nadie se atreve a decirle no y ella misma redefine las reglas del juego? Elsa Aguirre. Elsa Aguirre era un enigma envuelto en seda. Nadie comprendía cómo podía ejercer tanto poder sin levantar ni un dedo. Su belleza era evidente, sí, pero lo que realmente la hacía peligrosa era su inteligencia fría y calculadora. Mientras todos la veían como una actriz frágil y celestial en pantalla, ella movía piezas detrás de cámaras con la precisión de una estratega militar. Negociaba contratos sin abogados. Modificaba escenas a su conveniencia sin consultar al director. Decidía quién permanecía en el elenco y quién desaparecía sin explicación. Todo de manera tan silenciosa, tan elegante, que cuando alguien notaba sus maniobras ya era demasiado tarde. Estabas fuera. Y no había apelación posible. En uno de sus rodajes más comentados, compartía escena con un actor joven que claramente no le agradaba. La falta de química era evidente. Las tomas carecían de vida. Entonces, durante una secuencia que requería contacto físico cercano, Elsa se acercó más de lo necesario. Le susurró algo al oído que no estaba en el libreto.
algo que lo dejó completamente paralizado. El director gritó corte, con urgencia. Pero ya era tarde. La escena había capturado una tensión tan incómoda, tan auténtica, que se convirtió en lo más memorable de toda la película. Esa toma fue lo único que los críticos y el público recordaron después. Todo lo demás quedó en sombras. A Elsa le fascinaba el poder. Lo ejercía dentro y fuera del set con la misma naturalidad con la que respiraba. Durante una producción en Guadalajara, se involucró con un alto ejecutivo casado. El hombre terminó abandonándolo todo por ella: esposa, hijos, carrera, reputación, todo. Y cuando Elsa se cansó de él, simplemente desapareció de su vida sin dar explicaciones. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo más perturbador fue el rumor sobre un asistente de dirección que se negó a modificar una escena según sus indicaciones. Al día siguiente, ese hombre ya no estaba en el proyecto. Sin aviso, sin despedida, sin rastro, como si nunca hubiera existido. Elsa Aguirre no pedía favores. Los provocaba, los cobraba, y siempre con intereses. Trabajar con ella era entrar en una guerra silenciosa donde nunca sabías si estabas actuando, o cayendo bajo su hechizo sin retorno. Carlos López Moctezuma. Con solo verlo en pantalla, el respeto llegaba de manera instintiva. Carlos López Moctezuma llenaba cada encuadre con una autoridad que traspasaba la ficción. Pero lo que pocos conocían era que fuera del set resultaba aún más aterrador. Frío, directo, autoritario hasta la médula. Jamás sonreía si el guión no lo exigía. Sus colegas lo respetaban, pero también le temían profundamente. Había en él una oscuridad que nadie se atrevía a nombrar. Una sombra que acechaba detrás de cada gesto. Decían que no actuaba, que simplemente liberaba lo que llevaba dentro, su propia furia, su violencia contenida, sus demonios personales. Durante una película donde compartió escenas con una actriz reconocida por su temperamento explosivo, la tensión alcanzó niveles insostenibles. En una toma crucial, ella debía resistirse a su avance. Pero cuando el director gritó corte, Carlos no se detuvo. La escena continuó. Lo que sucedió frente a la cámara no fue actuación. Fue confrontación real. El director, paralizado entre el pánico y la fascinación, decidió no interrumpir. Dejó que la cámara siguiera rodando. «Esto es oro puro», murmuró después. «Una toma irrepetible». Nadie sabe qué pensó la actriz. Nunca habló públicamente del incidente. Pero desde ese día jamás volvió a trabajar con él. Rechazaba cualquier proyecto donde apareciera su nombre, como si su sola mención trajera maldiciones. Carlos López Moctezuma odiaba los ensayos. Los consideraba una pérdida de tiempo. La verdadera química debe surgir en el momento, decía con esa voz grave que resonaba como trueno. Cuando el cuerpo no miente, cuando todo es real. Y si alguien no alcanzaba su nivel de intensidad, él se encargaba de humillarlo. Con una mirada, con un comentario filoso, con el silencio más cruel. Hay testimonios de asistentes que escucharon gritos salir de camerinos cerrados. Frases imposibles de olvidar. Peleas que nadie se atrevió a detener. Porque nadie, absolutamente nadie, se enfrentaba a Carlos López Moctezuma. Él no fingía emociones. Las provocaba. Las arrancaba. Y si eso incomodaba al resto del equipo, mejor. Porque según su filosofía, el cine debía incomodar, debía sacudir hasta los huesos. Ninón Sevilla. Ninón Sevilla era fuego líquido en tacones. Mucho más que la reina de las rumberas, ella era una tormenta erótica con voluntad propia. En el set, su energía atravesaba la pantalla y desarmaba a cualquiera que trabajara con ella. Se sabía que elegía personalmente a sus galanes. Y si no sentía química inmediata, exigía cambios en el elenco sin dar explicaciones. Las escenas no fluyen, era todo lo que decía. Y bastaba. Durante una producción de ambiente tropical, el director le pidió realizar un número sensual junto a un actor debutante. Ninón aceptó. Pero al momento de la toma, elevó el nivel de contacto físico y la carga erótica hasta un punto que nadie esperaba. El director gritó corte, visiblemente impresionado. Pero ella no se detuvo. La escena continuó más allá del límite acordado. Cuando finalmente terminó, el equipo completo quedó en silencio absoluto, sin aliento. El actor apareció después temblando, con el rostro desencajado. Nadie supo si fue por nervios escénicos, o por algo mucho más real que sucedió bajo las luces. Ninón solía decir con una sonrisa peligrosa, el cine no es para cobardes. Si vas a fingir, mejor dedícate a otra cosa. Y nadie se atrevía a contradecirla. Su palabra era mandato divino. Para ella,
Cada escena era un juego donde el deseo y la verdad se confundían deliberadamente, donde la frontera entre interpretar y vivir se volvía imposible de distinguir. Y ella lo disfrutaba. Le fascinaba ese poder, esa capacidad de llevar a sus compañeros al límite de lo que podían soportar. En una ocasión, después de un ensayo privado a puerta cerrada, su compañero de escena salió con marcas visibles. Nadie preguntó si eran maquillaje o algo más. Simplemente nadie preguntó. Ninón Sevilla no pedía permiso. No lo necesitaba. Era la reina absoluta de su propio reino ardiente, y todos los que entraban sabían que podían quemarse. Andrea Palma. Andrea Palma fue pionera. Una de las primeras grandes actrices de México que se atrevió a romper moldes con papeles que otras rechazaban por considerarlos demasiado atrevidos o moralmente cuestionables. Pero lo más fascinante de su historia no está en su filmografía impecable, sino en cómo manejaba su poder detrás de las cámaras. No era escandalosa. Era implacable. Sabía exactamente cuánto valía y cómo usar esa certeza como arma. En una filmación donde su pareja romántica era un actor 20 años menor, fue ella quien solicitó que ciertas escenas se volvieran más provocadoras, más cargadas de sensualidad palpable. El guión original no lo requería, pero Andrea insistió. Cuando el director intentó suavizar las secuencias para evitar controversia, ella simplemente se levantó con una calma helada y pronunció: «Si él no puede con esto, búsquenme a otro». Nadie se atrevió a contradecirla. Lo que vino después fue una escena tan cargada de tensión erótica, con los rostros perlados de sudor real, que el público quedó preguntándose cuánto de lo que acababan de presenciar era actuación y cuánto verdad oculta. Andrea jamás fue la actriz sumisa que la época exigía. Si algún productor insinuaba algo inapropiado, ella lo enfrentaba sin titubear, sin importar las consecuencias. Pero cuando era ella quien tomaba la iniciativa, tanto profesional como personalmente, pocos podían resistirse a su magnetismo avasallador. Uno de sus antiguos compañeros de reparto, ya anciano, confesó años después en una entrevista con la voz temblorosa: «Con Andrea no actuabas. Sobrevivías. Cada escena era una prueba de fuego. Y todos en el estudio lo sabían. Pionera, sí. Revolucionaria, también. Pero su legado más perturbador no está en los premios ni en las películas. Está en esas escenas que fueron demasiado auténticas para ser solo interpretación». Rosa Carmina. Hablar de Rosa Carmina era hablar de fuego líquido en tacones de aguja. De una mujer que jamás pidió permiso ni fingió inocencia. Con un solo movimiento de cadera podía detener un rodaje completo, dejando a todos hipnotizados, paralizados por su presencia magnética. Pero lo suyo no era solo belleza. Era fuerza arrolladora. Una voluntad de hierro que arrastraba, que imponía, que hacía temblar a sus compañeros sin necesidad de palabras. Durante una producción de ambiente tropical, había una secuencia que debía ser insinuante y elegante. Pero bajo la influencia de Rosa, terminó convirtiéndose en puro contacto físico, en roce constante de piel sudorosa. Fue idea suya. Una imposición. El director quería algo sutil, refinado. Rosa respondió con esa voz grave que derretía voluntades: «Lo fino no vende. Dame 2 luces y déjame resolver el resto yo sola». Lo que filmaron esa noche jamás se exhibió completo. La censura lo prohibió. Era demasiado real, demasiado evidente. Y aunque técnicamente no mostraba nada explícito, todos sabían perfectamente lo que había sucedido bajo esas luces. Los rumores la rodeaban como un halo oscuro. Se decía que ella misma elegía a sus galanes, reemplazando actores si no le despertaban el interés necesario o si la chispa no encendía al instante. En una ocasión pidió una pausa prolongada junto a su compañero de escena. Se encerraron en el camerino durante horas. Nadie supo qué ocurrió allí dentro. Pero al regresar al set, la química entre ambos era dinamita pura. No era actuación. Era Rosa en su esencia más cruda. Ella misma lo decía con una seguridad que no admitía réplica: «No me contraten para aparentar. Si no quieren intensidad, si no están listos para la verdad, llamen a otra». Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contradecirla. Porque la fuerza de Rosa Carmina era un huracán imposible de detener. Roberto Cañedo. Roberto Cañedo no necesitaba ensayar. No fingía emociones ni simulaba sentimientos. Su naturalidad era su arma más poderosa. Cuando debía enfrentar una escena intensa, el director solo decía acción. Y todo fluía orgánicamente, sin esfuerzo aparente. Era un hombre de pocas palabras. Su mirada penetrante lo decía todo sin necesidad de diálogos. Pero lo que realmente lo excitaba no era la actuación en sí, sino el juego de poder y seducción que ocurría fuera del set. Ese dominio silencioso que ejercía sobre sus compañeras y compañeros.
Jamás protagonizó escándalos públicos. Su discreción era legendaria. Pero dentro de los estudios, todos lo sabían. Si pedía más realismo en una escena, nadie se atrevía a negarse. Durante el rodaje de una película en los años 50, junto a una actriz debutante visiblemente nerviosa, filmaron una secuencia que jamás llegó al corte final. Demasiado fuerte, murmuraron en la sala de edición. La censura la eliminó por completo. Eso no fue actuación. Fue pura realidad, confesó años después un miembro del equipo ya retirado. El director lo negó públicamente, con la voz temblorosa. Pero quienes estuvieron presentes en el set sabían la verdad. Lo que incomodó no fue lo explícito. Fue la autenticidad que emanaba de cada gesto, de cada mirada, de cada respiración. En otra producción, Cañedo se encerró en un camerino con una actriz bajo el pretexto de ensayar química. Salieron 2 horas después. Nadie preguntó qué había sucedido. Pero el ambiente entre ambos cambió completamente. Una chispa se había encendido. Y desde entonces, cada escena compartida tenía una tensión eléctrica imposible de fingir. Tenía una frase que repetía como mantra antes de cada secuencia íntima: vamos a hacerlo de verdad o mejor no lo hagamos. Y todos sabían que cuando pronunciaba esas palabras con esa mirada intensa, no hablaba solo de interpretación. Hablaba de cruzar la frontera entre la ficción y algo mucho más peligroso. Víctor. En pantalla, Víctor Junco era el caballero impecable. El galán correcto que no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Su elegancia natural lo convertía en el hombre ideal de la época dorada. Pero fuera de cámaras, la historia era completamente distinta. Víctor tenía un temperamento explosivo. Más de un director lo comprobó cuando intentó darle instrucciones que él consideraba equivocadas. Era de esos actores que, si una escena no se sentía auténtica, la repetía incansablemente. No por perfeccionismo técnico, por placer, por la necesidad de llevarla al límite absoluto. Durante un rodaje en Durango, su compañera de elenco, una actriz joven e inexperta, pidió usar una doble para una escena atrevida que le resultaba incómoda. Víctor se negó rotundamente. «No la haces tú o esta escena no se filma», le soltó frente a todo el equipo. Sin tacto, sin consideración. Ella, intimidada, accedió. La mirada que intercambiaron durante esa toma dijo más que 1000 páginas de guión. Era sumisión y desafío entrelazados. Nadie volvió a tocar el tema, al menos no en su presencia. Algunos decían que no era buen compañero, que imponía más que colaboraba, que su ego era tan desmedido que opacaba el trabajo colectivo. Pero también estaban quienes aseguraban que sus escenas intensas tenían algo diferente, algo perturbadoramente real que las hacía inolvidables. No fingía atracción, no rehuía el contacto, y si su compañera no lograba seguirle el ritmo, él encontraba la manera de arrastrarla hasta su nivel, de empujarla, de forzarla a igualar su intensidad. Era un profesional de pies a cabeza, decían algunos tratando de justificar sus métodos. Otros guardaban silencio incómodo. Los murmullos sobre algo más oscuro corrían por los pasillos. En la cantina que frecuentaba después de las grabaciones, tenía una frase habitual que soltaba con sonrisa misteriosa: una escena sin riesgo es una escena muerta. Y todos sabían que no hablaba únicamente del guión. Jorge Negrete, el legendario charro cantor, era reconocido por su voz potente que hacía temblar los estudios, pero también por su carácter dominante y sus exigencias inquebrantables durante las grabaciones. Aunque en público se mostraba como un caballero de impecable reputación, en el set no dudaba en solicitar que las escenas románticas se llevaran mucho más allá de lo escrito, dejando poco margen para la simulación, exigiendo realismo absoluto. En diversas producciones se comentó que su insistencia generaba notoria incomodidad entre algunas actrices. Pero dada su imponente figura y su poder dentro de la industria, pocos se atrevían a contradecirlo. Negrete creía firmemente que la pasión debía sentirse de verdad para que el público la percibiera con autenticidad en la pantalla. Durante un rodaje en Morelos, una actriz joven confesó en privado que la química con Jorge era tan intensa, tan abrumadora, que fuera de cámara se generaba una tensión erótica imposible de ocultar. Una electricidad que se trasladaba inevitablemente a cada toma. Su fama de hombre exigente, tanto profesional como personalmente, formaba parte esencial de su leyenda. Y aunque jamás se confirmó públicamente, en los círculos internos del cine de oro todos lo sabían, muchas de sus escenas traspasaban el límite entre la actuación y el deseo genuino. Jorge Negrete no creía en fingir, creía en sentir, y exigía lo mismo de sus compañeras, sin importar las consecuencias. Emilia Hugh no necesitaba alzar la voz. Su sola presencia bastaba para poner a todos en su lugar.
En pantalla deslumbraba como la femme fatale definitiva, la aristócrata fría cuya mirada podía congelar el alma. Pero fuera de cámara su vida era todavía más intensa. Se decía que si un director no cumplía sus condiciones, ella abandonaba la filmación sin dar explicaciones, sin importar el caos que dejaba atrás. En un rodaje en Acapulco se negó categóricamente a realizar una escena romántica con un actor que, según sus propias palabras, no le provocaba absolutamente nada. El director intentó convencerla. Solo recibió un portazo como respuesta. La escena fue reescrita en ese mismo instante, y Emilia terminó interpretando la versión que ella quiso, bajo sus propias reglas. Cuando accedía a rodar una escena íntima, los rumores decían que prefería que todo se sintiera lo más real posible. Si no sientes nada, la cámara tampoco lo sentirá, advertía a los actores jóvenes con una severidad helada. En una ocasión, después de un ensayo a puerta cerrada, su compañero de escena apareció con marcas visibles. Nadie supo si era maquillaje perfectamente aplicado, o algo completamente distinto. Emilia no pedía permiso para nada, y nadie se atrevía a pedírselo a ella. Su autoridad era absoluta, su voluntad, incuestionable. Silvia Pinal. Silvia Pinal no solo fue una de las actrices más reconocidas del cine mexicano, sino también una mujer de voluntad férrea capaz de imponer sus condiciones con elegancia implacable. En varios rodajes se comentaba cómo exigía que las escenas románticas se realizaran de la manera más natural posible, llegando a solicitar que se prolongaran los ensayos hasta alcanzar una conexión real con su compañero de escena. En una producción junto a un galán muy popular, se cuenta que Silvia insistió en repetir una escena íntima varias veces hasta conseguir que la tensión entre ambos se sintiera tan auténtica que el director, sorprendido, decidió dejarla exactamente como fue grabada. Sin cortes, sin ediciones. Cuando alguien cuestionaba sus métodos, ella respondía con firmeza: no busco fingir, busco sentir. Si no lo siento, no es verdad. Su profesionalismo era admirado, pero también temido por su intransigencia. No permitía que nadie la presionara ni le impusiera límites en su manera particular de trabajar. María Elena Velasco. María Elena Velasco, célebre por su inolvidable personaje de la India María, era mucho más que una comediante talentosa. Era una mujer con principios sólidos y límites bien definidos. En diversas ocasiones insistió en que las escenas románticas se trataran con máximo respeto, evitando cualquier elemento vulgar. Pero cuando el guión lo requería, no dudaba en exigir que las tomas fueran absolutamente reales para transmitir verdad innegable al espectador. En una producción pidió repetir una secuencia hasta que la emoción se sintiera tan palpable que todos en el set quedaron impresionados. Su firmeza y su obsesión por la autenticidad la convirtieron en una figura profundamente respetada. Aunque siempre usó el humor como escudo, pocos conocían su lado exigente detrás de cámaras. Pedro Armendáriz Jr. Pedro Armendáriz Jr. no solo heredó el nombre de su padre, sino también ese fuego interno que lo volvía impredecible. Era un actor que creía que el cine debía sentirse en la piel, no solo actuarse. Si un personaje debía sufrir, sufría de verdad. Si debía amar, también. Su entrega total impresionaba, pero también aterraba. Durante el rodaje de un drama romántico en los 70, insistió en repetir una escena íntima más de 10 veces. No se siente, decía con calma inquietante. La actriz, agotada, accedía una y otra vez. El director no se atrevía a detenerlo. La frontera entre actuación y realidad se desvanecía. La toma final fue tan intensa que los censores pidieron recortarla antes del estreno. Pero todos los que estuvieron presentes aseguraron que aquella escena nunca fue actuación pura. Una actriz veterana llegó a decir: con Armendáriz nunca sabías si estabas actuando o viviendo algo que te iba a doler recordar. Pedro Armendáriz Jr. no actuaba para entretener. Actuaba para vivir. Y cada rodaje era una batalla donde muchas veces nadie salía ileso. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba fue la imagen del galán elegante y culto. En pantalla representaba la pasión contenida, el deseo reprimido. Pero detrás de cámara esa represión desaparecía por completo. Era un actor que vivía cada escena con intensidad casi perturbadora. Jamás aceptaba que una escena romántica quedara a medias. Si el director gritaba «corte», antes de que él sintiera la emoción completa, se levantaba furioso y exigía repetirla. En una filmación junto a una actriz de carácter fuerte, la tensión fue tan grande que la escena se convirtió en una batalla de energía pura. Ninguno cedía. Lo que se grabó fue tan real que el director la dejó íntegra en el montaje, calificándola como un milagro de autenticidad. Arturo tenía una obsesión: el realismo emocional. El público no debe creer, debe sentir, repetía constantemente.
Esa filosofía lo llevó a explorar los límites de la actuación, desdibujando las fronteras entre lo que se actuaba y lo que realmente sucedía. Las actrices sabían que una escena con él podía transformarse en un duelo del que no se salía ilesa. Una de ellas confesó años después: con Arturo cada toma era un abismo. No sabía si te estaba mirando como actor o como hombre. De Córdoba no solo interpretaba el deseo, lo invocaba. Y lo hacía con una elegancia tan sofocante que el límite entre la pasión artística y la realidad quedaba en ruinas. Rita Macedo. Rita Macedo fue una de las mujeres más fascinantes del cine de oro. Su belleza aristocrática contrastaba con una intensidad emocional que desbordaba los límites de la actuación. Era refinada, educada, pero cuando la cámara se encendía, algo dentro de ella se transformaba. Los directores sabían que con Rita no se podía ensayar a medias. Si una escena implicaba llanto, ella no fingía. Si debía mostrar deseo o furia, lo hacía desde un lugar tan profundo que resultaba incómodo incluso para los más experimentados. En una filmación en Churubusco, durante una secuencia de confrontación, su compañero olvidó su diálogo al verla romper en llanto real, gritando frases que no estaban en el guión. El director mantuvo la toma tal cual. El equipo quedó en silencio absoluto. Sus compañeros decían que se preparaba de manera obsesiva. Se encerraba en su camerino durante horas. Cuando salía, tenía los ojos rojos y el rostro marcado por emociones que nadie sabía de dónde provenían. Algunos afirmaban que no ensayaba sola, aunque nadie pudo confirmarlo. En un rodaje en Guadalajara pidió que no se detuviera la cámara aunque el director gritara a corte. Lo que sucedió fue tan intenso que la toma quedó fuera de la versión final. Era demasiado real, comentó un técnico años después, visiblemente perturbado. Macedo era profesional, pero su búsqueda de la verdad emocional rozaba lo peligroso. Una vez dijo en una entrevista: el público no debe verme actuar. Debe sentir que estoy viviendo. Joaquín Cordero. Siempre serio. Siempre correcto. Así lo percibían todos. Un caballero intachable. Pero detrás de esa apariencia impecable, Joaquín Cordero llevaba una vida tan intensa como los personajes más recios que interpretaba. Era de esos actores que no necesitaban alzar la voz para dominar el ambiente. Su sola presencia bastaba. Y aunque no solía protagonizar escándalos en la prensa, las historias sobre él abundaban en los pasillos de los estudios. Tenía una química singular con sus compañeras de actuación que traspasaba la ficción. Todas, tarde o temprano, terminaban envueltas en rumores a su alrededor. En una ocasión, durante una escena dramática, la actriz olvidó su diálogo paralizada por los nervios. Él se acercó más de lo necesario, le susurró algo al oído con voz profunda, y de pronto la escena fluyó con naturalidad perfecta. Lo que le dijo jamás se supo. Pero esa toma no necesitó repetirse. Los operadores y asistentes sabían que después de cada pausa prolongada con sus compañeras, el ambiente en el set cambiaba por completo. Todo se volvía más denso, más eléctrico. Una actriz admitió años después entre risas nerviosas: con Joaquín no ensayas. Te entregas por completo. Es un abismo. Jamás fue invasivo de manera explícita, pero su presencia imponía un peso imposible de ignorar. Su secreto era simple: no fingía la conexión emocional. La provocaba. La construía en tiempo real. Y quienes se cruzaron con él en el set jamás lo olvidaron. Más allá de las luces, más allá del glamour que iluminaba las pantallas de plata, existió una verdad incómoda que el tiempo intentó sepultar bajo capas de silencio y elegancia fingida. Actores y actrices del cine de oro mexicano que llevaron las escenas íntimas al extremo, exigiendo contacto real como parte de un juego de poder donde las reglas las escribían ellos mismos. Si no accedías, no había escena. No había química. No existía la magia. Estos nombres que hoy recordamos con nostalgia también cargaban sombras que nadie se atrevió a nombrar en su época. Historias que vivieron en los márgenes, en los susurros de los camerinos, en las miradas cómplices del equipo técnico que sabía demasiado pero callaba por respeto o por miedo. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te impactó de estas revelaciones? Déjanos tu comentario. Nos encantará conocer tu opinión sobre estas verdades ocultas del cine mexicano. Si este recorrido por los secretos más incómodos del cine de oro te atrapó, suscríbete a Archivo Extra. Apóyanos con un me gusta y comparte este video con quienes disfrutan descubrir lo que pocos se atreven a contar. Porque algunas historias merecen ser recordadas, aunque incomoden. Porque el verdadero legado no siempre es el que aparece en las fotografías oficiales. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desempolvando los secretos que el tiempo intentó borrar. Porque en Archivo Extra, la verdad siempre encuentra su camino.